Buenas tardes. El propósito de esta charla, que como saben se titula Huellas francesas en la conformación del patrimonio histórico-cultural canario, consiste básicamente en presentar algunas de las muchas muestras que evidencian las sólidas relaciones que desde hace algo más de 6 siglos existen entre Canarias y Francia. Para ello me voy a servir de una presentación de diapositivas. Voy a compartir con ustedes ahora. Y así empezaré diciendo que, como es sabido, pues no será hasta muy entrada ya la Edad Media cuando las Islas Canarias, identificadas con uno de los territorios de la llamada geografía mítica, localizados más allá de las columnas de Hércules, en el misterioso Océano Atlántico, se conviertan en un espacio familiar para los navegantes europeos que surcan el Atlántico, lo que propiciará su llamado redescubrimiento en la Baja Edad Media, y ya desde el siglo XIV se tenían distintas noticias de las islas. En ese contexto, los caballeros franceses Jean de Betancourt y Gallifet de la Salle emprenden en 1402 la primera fase de la conquista de las islas en nombre del rey Enrique III de Castilla, dando comienzo así a una relación ininterrumpida entre Francia y Canarias que se ha ido afianzando gracias a una amplia y heterogénea nómina de personajes franceses de muy diversa condición que por distintas razones han conocido estas islas y han contribuido a proporcionar una interpretación plural de la realidad insular y, consecuentemente, a forjar la presencia de Canarias en el imaginario colectivo francés, o mejor dicho, de expresión francesa. Del mismo modo, las aportaciones que han hecho los franceses se han revelado fundamentales no solo para construir y entender la historia del archipiélago y su importancia en el contexto internacional, sino también para conocer, comprender e interpretar su peculiar naturaleza, su flora, su fauna, su orografía, su clima, sus primeros pobladores, las costumbres y tradiciones de sus habitantes, su folclore, etc. Y como cabe pensar, todo ello ha contribuido, en mayor o menor medida, a la construcción de lo que podríamos denominar su patrimonio histórico-cultural. Una de las muestras más evidentes del arraigo y pervivencia de la huella francesa en las islas es probablemente el considerable número de topónimos y antropónimos de procedencia gala que en ellas abunda. Así, entre los primeros, que en muchos casos se remontan a los tiempos de la conquista, podemos citar el del pueblo de Betancuria, Atalaya y Barranco de Betancuria, Tablero, Betancores, Morrojable, que es un galicismo por sable, que significa arena, en Fuerteventura. Casa o cortijo del francés, islote del francés, las Betancoras, Morro o islote de Betancores, o Massiot, que era el nombre del sobrino del conquistador de Betancourt, en Lanzarote. En La Graciosa encontramos playa francesa. En La Gomera, es donde más topónimos relacionados con Francia encontramos, como pueden ver en la diapositiva. En Gran Canaria también tenemos la Francia, Vuelta del Francés, la Fuente del Francés, la Betancora, Lomo de Betancor, etc. En cuanto a los patronímicos de las familias canarias, encontramos asimismo, y todavía hoy en muchos casos, una prueba más de esta relación. Uno de los apellidos más arraigados y difundidos, abunda incluso en la América hispana, es el del conquistador Betancourt, con sus distintas variantes fónicas y gráficas. Otros proceden de familias francesas que se asentaron en el archipiélago desde los inicios de la colonización europea, o posteriormente, en diferentes épocas,
ya fuera por razones comerciales, políticas o de otra índole, como es el caso, entre otros, de los Baudet, Botel, Berriel, Beauvais, Casalón, Chevilly o Claverie, Croisier, lo que estoy pronunciando a la canaria, Febles, Fernot, francés, por supuesto, Gopard, Grimond, Guigou, Mafiote, Laroche, Hardison, que no es inglés, sino francés, Martinon, Massieu, Melian, Perdomo, tan abundante, etc. Además de estas huellas, debemos señalar que uno de los pilares fundamentales que sustentan las relaciones franco-canarias reside en el legado escrito y gráfico que dejaron las numerosas expediciones marítimas que recalaron en las islas, sobre todo a partir del siglo XVIII. En la mayoría de los casos se trataba de campañas de carácter científico que en unas ocasiones llegaban con el objetivo específico de realizar aquí determinados experimentos o estudios, y en otras aprovechaban su paso por el archipiélago para, además de proveerse de alimentos frescos y hacer aguada, poner a punto sus instrumentos, iniciar sus recolecciones naturales y experimentos, subir al Teide o simplemente plasmar sus impresiones acerca de estas tierras. Habría que recordar que el Teide, ese volcán de 3.718 metros, fue considerado durante mucho tiempo como la cima más alta del planeta, por lo que constituyó una referencia ineludible para cualquier viajero, tanto por haberse convertido en un objeto de estudio constante para historiadores, naturalistas, astrónomos, geólogos, como también por su carácter simbólico y sugerente que ha atraído la atención de poetas, narradores y otros artistas. La nómina de marinos ilustres, naturalistas y otros científicos que dejaron constancia de su estancia en las islas, a través de diarios, cartas, informes, ensayos o memorias, no es nada desdeñable. Del mismo modo que las observaciones y descripciones y estudios que realizaron in situ se han revelado primordiales para el conocimiento de la historia y, sobre todo, del medio natural del archipiélago. Nombres como los de Louis Feuillet, Ledru, Bory, Berthelot, Dumont d'Urville, Coquet, Vergniaud, Pitard, Mascart, entre muchos otros, así lo atestiguan. Es preciso reconocer, por otra parte, que las noticias que llevaban estos viajeros al continente contribuyeron a despertar el interés o la curiosidad de sus compatriotas por unas lejanas tierras que eran identificadas como las Islas Afortunadas de la Antigüedad. De ahí que ya desde el siglo XVI, al menos, algunos escritores las evoquen en sus relatos o poemas, o que más adelante se sirvan de ellas como marco argumental de sus obras, ya fuera bajo el nombre de Canarias o de Afortunadas, o de sus sinónimos míticos, ya fuera fruto de una experiencia viajera o de un conocimiento indirecto, las islas se irán convirtiendo a través de su carácter mitológico, de su historia y sus leyendas, de sus habitantes y sus costumbres, de sus paisajes o sus productos naturales, en un motivo o referente al que acudirán autores tan significativos de la literatura francesa como, por ejemplo, y por citar unos pocos, Rabelais, Saint-Amand, Chateaubriand, Victor Hugo, Jules Verne, André Breton o Michel Houellebecq. Asimismo, fotógrafos, cineastas, pintores, escultores o músicos encontrarán en el archipiélago un lugar de inspiración. Se constata así pues que a lo largo de estos 6 siglos se ha ido forjando un nexo que ha ido cristalizando no solo a través de la escritura histórica, de la escritura científica o de la escritura creativa, sino también por medio de diversos lenguajes artísticos, como la pintura, la fotografía, la ilustración, etc. Teniendo en cuenta lo extenso que puede resultar el desarrollo del tema y el tiempo limitado del que dispongo, me voy a conformar con ofrecer de manera resumida tan solo 2 muestras más de distinta índole que, a mi entender, ilustran bien la contribución francesa al patrimonio histórico-cultural de Canarias. En primer lugar, me quiero detener, como no podía ser de otra manera,
en el documento con el que se inician las relaciones franco-canarias, y que no es otro que la crónica que redactaron Pierre Bouthier y Jean Le Verrier, los capellanes de la expedición francesa comandada por Jean de Betancourt y Gadifer de la Salle a principios del siglo XV. Este texto, que es conocido como Le Canarien, tiene, como señala la profesora Berta Pico, a quien se debe la mejor edición del mismo, un valor inaugural historiográfico de primer orden y es una fuente esencial para el conocimiento de la historia de Canarias. Se puede decir incluso que es la primera de las crónicas atlánticas y por tanto constituye el primer relato de un viaje al archipiélago escrito en lengua románica, el francés del siglo XV, al tiempo que puede considerarse el primer documento de la expansión transatlántica francesa. La crónica se conserva gracias a dos manuscritos que se suponen copia del original. Por un lado, el G, o de Gadifer de la Salle, que se debe a Pierre Bouthier y que recoge los hechos acaecidos entre 1402 y 1404. Y por otro, el manuscrito B, de la familia Betancourt, redactado por Jean Le Verrier, que continúa el relato hasta la primavera de 1406. Sin entrar en el detalle de las características de cada documento, sí quiero destacar que el manuscrito G es un ejemplar de gran belleza, compuesto por 36 folios, escrito con cuidada caligrafía gótica, con iniciales coloreadas y decoración vegetal. Y contiene además, como podemos ver en esta diapositiva, una lámina polícroma que representa la nave de los conquistadores. Por el contrario, el manuscrito B, que comprende 88 folios, es más tosco, presenta una escritura que se hace progresivamente descuidada y el tipo de letra utilizado es el llamado bastarda cursiva francesa. Llama la atención, sin embargo, la inclusión de 85 viñetas de dibujos a pluma alusivos al relato del texto, aunque con notable fantasía y discutible calidad. Por lo que respecta al contenido, nos encontramos en realidad ante dos versiones de los hechos que se narran y por tanto nos ofrecen dos visiones en ocasiones contrapuestas de lo acontecido. La versión de Betancourt, más tardía, parte del texto de Gadifer de la Salle, pero lo altera, transformando notablemente los hechos, y ello con el fin de minusvalorar el papel de Gadifer, en la conquista, y así atribuir todo el mérito a Jean de Betancourt. Le Canarien, de este modo, nos permite conocer los preparativos y detalles de la primera fase de la colonización de las islas, aportando datos acerca del número de expedicionarios y el de indígenas que encuentran en ellas, las tácticas y métodos de lucha y armamento empleados, los pactos que se establecen, los recursos materiales y posibilidades comerciales, etc. Igualmente, la crónica proporciona por vez primera descripciones más o menos pormenorizadas de las tierras canarias, de su orografía, de su particular flora y de su fauna, de su clima, de sus recursos naturales y sus posibilidades para el sustento de los colonos. Describe asimismo a los habitantes de cada isla, dando detalles sobre su aspecto físico, su atuendo, su alimentación, sus costumbres y creencias, su organización social, los nombres de algunos de sus líderes y de sus dominios. Veamos algunas muestras de estos primeros tres testimonios. En este fragmento podemos observar que se reconoce la conquista de Lanzarote al marino genovés que le dio nombre un tiempo antes, que sus habitantes ya cultivaban cebada, cómo se llamaba su caudillo y que incluso existía una cierta relación con los conquistadores. Afche se fue y se vistió como un rey, y unos días después Gadifer mandó a algunos de sus hombres a pedirle cebada, porque solo nos quedaba un poco de pan. Reunieron gran cantidad de cebada y la metieron en un viejo castillo que, según dicen, había hecho construir antaño Lancelot Malvazel,
cuando conquistó el país, según cuenta. En Herbania, llamada Fortaventure o Fuerteventura, ¿no?, la tropa de Gadifea se dirigió al arroyo de Palmas, y allí subieron a lo alto de una montaña desde donde se divisaba casi toda la isla. Remontando el arroyo, llegaron a un paraje que nos brinda la primera descripción de un frondoso y típico palmeral canario, hoy añorado. Cuando se llega al otro lado, se encuentra el hermoso valle, llano y muy agradable, en el que puede haber por lo menos 900 palmeras que dan sombra a la vaguada y a los arroyos de los manantiales que la recorren, agrupadas en conjuntos de 100 o 120, tan largas y altas como mástiles de navío de más de 20 brazas, tan verdes, tan frondosas y tan cargadas de dátiles que da gusto verlas. Allí comieron Gadifea y sus compañeros, bajo la grata sombra, sobre la hierba verde junto a la corriente de los arroyos, y allí descansaron un poco porque estaban muy fatigados. Todas las islas, incluidas aquellas que no logran conquistar los franceses, o sea, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y La Palma, también son objeto de descripciones en las que se detallan las características antes mencionadas. Esta, que se hace de Herbania, de Fuerteventura, es detallada, aunque también difícilmente imaginable hoy en día. El país es alto y bastante llano, cubierto de grandes arboledas de pinos y laureles de un grosor y una altura prodigiosos. Las tierras son buenas para los cereales, las vides y todos los cultivos. En ellas se encuentran muchos otros árboles que dan diversos frutos. También hay halcones, gavilanes, alondras y gran abundancia de codornices, así como una clase de pájaros que tienen plumas de faisán y el tamaño de un papagayo, con una cresta sobre la cabeza como los pavos, y levantan poco el vuelo. Las aguas son buenas y hay abundancia de animales, como cerdos, cabras y ovejas. Se encuentran lagartos del tamaño de un gato, pero son inofensivos y no tienen ningún veneno. Prendimos a 4 mujeres y a un muchacho joven. Hombres y mujeres son muy hermosos, y los hombres llevan en la mano grandes lanzas que no están guarnecidas de hierro, pues carecen de él y de cualquier otro metal. Tienen habas, trigo y muchos otros cereales, en cuyos cultivos sueltan cerdos a los que atan el hocico, lo que parece asombroso cuando se cuenta. Es curiosa, asimismo, la alusión que se hace del avistamiento al sur del Hierro de unos grandes peces, llamados sirenas por los marinos, sin duda delfines u otros mamíferos marinos como los que hoy en día constituyen un reclamo turístico. Igualmente, los cronistas aluden a productos naturales de interés económico y comercial, como la valiosa archilla, el cuero, las grasas, los dátiles, la sangre de drago y muchas otras cosas que hay en el país. Del mismo modo, cuando se describe a Lanzarote, que se llama en su lengua Titerogacá, se señala que en el norte abundan los lobos marinos, por lo que cada año podría obtenerse por sus pieles y grasas un beneficio de más de 500 doblas de oro. Se puede leer en ambos manuscritos. Las observaciones sobre la alimentación de los indígenas canarios y sus víveres también llaman la atención de los cronistas franceses. No toman sal y solo se alimentan de carne, de la que hacen gran acopio sin salar y cuelgan en sus casas, poniéndola a secar hasta que esté bien curada, y luego la comen. Esa carne es mucho más sabrosa y de mejor calidad que la de Francia, sin comparación. Las casas huelen muy mal a causa de la carne que está colgada en ellas. También disponen de mucho cebo, que comen con tanto gusto como nosotros el pan. Y están muy bien provistos de quesos, de excelente calidad, los mejores que se conocen en las regiones en derredor. Hechos solamente de leche de cabra, más numerosas aquí que en ninguna de las otras islas. Cada año se podrían coger 40.000 y aprovechar su cuero y su grasa, de la que cada animal da al menos unas 30 o 40 libras, siendo increíble la cantidad de grasa que producen. También es asombroso lo buena que es su carne,
mucho mejor que las de Francia, sin comparación alguna. No faltan tampoco menciones al modo de vida de los habitantes de las islas. Por ejemplo, aquí hablando de Lanzarote se dice: los hombres van completamente desnudos, salvo por un manto por detrás hasta las corvas, y no se muestran vergonzosos de sus miembros. Las mujeres son bellas y van decorosamente vestidas con amplias túnicas de pieles que arrastran por el suelo. La mayoría de ellas tiene 3 maridos que sirven por meses, y el que la debe tener después los atiende durante todo el mes que la tiene el otro. Y siempre hacen así, cada uno por turno. Las mujeres crían muchos niños muy hermosos y agraciados, que son blancos como los nuestros, pero se ponen tostados a la intemperie por falta de vestidos. En esta isla las mujeres no tienen leche en sus pechos y alimentan a sus hijos con la boca, y por eso generalmente tienen el labio inferior más alargado que el superior, lo que resulta muy desagradable. Las otras islas no lo hacen así, sino que amamantan a sus hijos al pecho, como se hace en tierra de cristianos. Le Canarien también nos proporciona la primera referencia al lenguaje silbado de La Gomera y a la erudita leyenda de las lenguas cortadas. Como cabe pensar, toda esta riquísima información ha servido para reconstruir la primera imagen del archipiélago y de sus antiguos pobladores. La posterior interpretación y utilización de Le Canarien ha respondido a intereses muy diferentes. Por una parte, en un primer momento, los descendientes de Betancourt recurrieron a la crónica con el fin de demostrar su linaje y así poder reclamar sus derechos. Por otra, el texto ha servido, en tanto que crónica histórica, para representar o interpretar un pasado que unas veces proporciona estampas idílicas, que hoy en día cuesta aceptar, como hemos visto, y otras sirve para reivindicar lo que se podría llamar las señas de identidad de los indígenas o denunciar la colonización franco-castellana. Como apuntaba al principio de mi intervención, otro de los hitos que marcan las relaciones franco-canarias se encuentra en el heterogéneo legado procedente de las numerosas e importantes exploraciones que llevaron a cabo marinos, naturalistas y otros científicos franceses. Para contextualizar este hecho, debo señalar que tras el descubrimiento del continente americano y la culminación de la conquista del archipiélago canario por la Corona de Castilla a finales del siglo XV, las islas dejaron definitivamente de ser consideradas el extremo occidental del mundo conocido y pasaron a erigirse, dado su privilegiado emplazamiento, en una escala obligada para las embarcaciones que surcaban el Atlántico en dirección a la costa africana, al Nuevo Mundo o al Pacífico. La cartografía de la época da buena cuenta del interés que suscita el archipiélago, como lo testimonian, por ejemplo, y solo en el ámbito francés, los mapas de Pierre Duval d'Abbeville, Nicolas Sanson d'Abbeville o Alain Manesson, todos ellos del siglo XVII. El principal motivo que llevaba a la elección de los puertos canarios frente a los de otros archipiélagos macaronésicos radicaba fundamentalmente en la facilidad que se ofrecía para el abastecimiento de agua, víveres y otros productos. A esto habría que añadir que sus características geológicas, botánicas o climatológicas hacían que llegara a convertirse en una especie de laboratorio de pruebas para los naturalistas que formaban parte de las grandes expediciones científicas transatlánticas europeas que tienen lugar sobre todo a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Además, hay que tener en cuenta que la isla de Tenerife se constituye en el fondeadero preferido, si no ineludible, para hacer estas escalas, no solo por razones estratégicas, técnicas y comerciales, sino también porque el pico del Teide seguía ejerciendo una especie de efecto magnético para marinos y naturalistas. En ocasiones, las islas son igualmente el destino específico de algunas importantes misiones científicas, a partir del momento en que el gobierno francés, ante los frecuentes actos de piratería que sufrían sus barcos en el Atlántico,
se vio en la necesidad de delimitar fidedignamente la altitud del Teide y la longitud del meridiano de la isla del Hierro, donde el rey francés Luis XIII había establecido en 1634 el meridiano cero o meridiano de origen, ya que ambos puntos eran puntos, el Teide y el meridiano del Hierro, puntos de referencia imprescindible para los navegantes europeos en su ruta hacia América y las tierras australes. Esta fue justamente la tarea que la Academia Real de Ciencias encomendó en 1724 al padre Louis Feuillet, matemático y botánico del rey, y que supone el comienzo de las observaciones científicas en el archipiélago. En efecto, si bien su misión principal consistió en establecer la posición de Tenerife y del Hierro, su estancia en Canarias le permitió también realizar otros estudios astronómicos y barométricos, así como llevar a cabo importantes investigaciones sobre la fauna, la flora, todo lo cual quedó plasmado en un informe manuscrito de gran interés. Como decía, con Feuillet se inaugura una serie de viajes a Canarias protagonizados por naturalistas, oficiales de marina, geólogos, ingenieros, médicos, farmacéuticos, etnógrafos, astrónomos, ilustradores, que han dejado constancia de su experiencia insular en un considerable número de libros, relatos de viajes, diarios, informes, memorias, cartas, herbarios, muestrarios, mapas, dibujos o, ya más tarde, fotografías. Todo ello de valor científico, social e histórico. Este legado, que ha contribuido en no pocos casos al avance global de la ciencia y de la técnica en diversos ámbitos, constituye, sin ninguna duda, una fuente documental de primer orden que no solo ha permitido interpretar y, en parte, reconstruir la historia reciente de las Islas Canarias y la idiosincrasia de sus habitantes, sino que también ha procurado un mejor conocimiento de su singular medio natural y físico, de sus distintas realidades socioeconómicas y, en definitiva, de su patrimonio natural y cultural. En ese marco, la contribución francesa es sobresaliente, no solo en cantidad, sino también en calidad. Podríamos cifrar en varios centenares los documentos de este tipo de los que tenemos referencia para un periodo que va desde el siglo XVIII a las primeras décadas del siglo XX. Como obviamente no se puede aquí ni siquiera hacer un pequeño resumen de la relevancia de estas aportaciones, me limitaré a señalar algunas de las que me parecen más importantes o sugerentes. La primera medición exacta de la altitud del Teide se debe al físico y matemático Jean-Charles Borda, que en 1776, tras un primer intento fallido de 1771, la fijó en 3.712,8 metros. Esta empresa se llevó a cabo en el marco de una expedición franco-española, donde estaban los capitanes Varela y Arguedas, y tiene la curiosidad de que en el muelle de Santa Cruz de Tenerife se produjo un encuentro con otro insigne navegante, el capitán británico James Cook, que hacía su tercer viaje de circunnavegación, y ello permitió el intercambio de informaciones y cálculos entre las dos expediciones. La estratégica posición de Canarias hizo que tuviera un importante papel en la cartografía desde muy pronto. La aportación francesa proporciona muchos ejemplos. Además de los que acabamos de ver hace un momento del siglo XVII, tenemos otros, los de Claret de Fleurier, Belin, Bonne, Borda, Bory de Saint-Vincent, Berthelot, etc., en los siglos XVIII y XIX. Los dibujantes que participaban en estos viajes proporcionan asimismo una valiosa información, ya se trate de paisajes, de personas, de plantas y animales, de los que se desea resaltar su singularidad. Valgan como un ejemplo, como un pequeño ejemplo,
algunos dibujos procedentes de la expedición a las Antillas capitaneada por Nicolas Baudin en 1796 y que se vio obligada a pasar más de 4 meses en Tenerife. Al llegar el siglo XIX, se hace patente aún más el interés de los estudios europeos y más particularmente de los eruditos franceses por el estudio de todas aquellas cuestiones relacionadas con el origen y procedencia de los primeros pobladores canarios y con sus antigüedades. En este sentido, hay que destacar a 3 viajeros, a 3 visitantes. El primero, cronológicamente, es Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent, que recaló en Tenerife en 1800, con 22 años tan solo, como naturalista de la expedición a las tierras australes encomendada por Napoleón Bonaparte a Nicolas Baudin. Fruto de una corta estancia de 12 días es su libro, conocido aquí como Los ensayos sobre las Islas Afortunadas y la antigua Atlántida, en el que aborda aspectos referidos al pueblo guanche, a la conquista de las islas, a su historia natural, especialmente la flora, la geología, la mineralogía, a la geografía, la etnografía y la mitología. Además de apoyarse en sus observaciones personales, también lo hace en distintas obras de autores canarios y extranjeros. El texto de Borí va acompañado de ilustraciones y mapas, obra del propio viajero, entre ellos un mapa hipotético de la Atlántida, ya que identifica las Canarias con las Hespérides y las Islas Afortunadas. Y para él es indudable que el Teide es el verdadero monte Atlas de la antigüedad. Su aportación original más rigurosa es un catálogo de 467 especies de plantas canarias. Desde el punto de vista etnográfico, hay que señalar que Borí es el primero en relacionar a los antiguos canarios con los egipcios, ya que compartían prácticas funerarias como la momificación, la disposición de ajuar y alimentos para la otra vida, el uso de cuevas para enterramientos. Esta hipótesis tuvo un cierto predicamento entre los estudiosos locales y europeos que llegó incluso hasta mediados del siglo XX. Sin duda alguna, la mayor contribución francesa a la construcción de esa identidad canaria se debe al polifacético Savant Berthelot. Berthelot llegó como viajero ocasional en 1820 y prolongó su estancia 10 años más, volviendo luego en 1847 para fijar en Tenerife su residencia. A él se debe, junto al naturalista inglés Philip Parker Webb, miembro de la Royal Society, la Histoire naturelle des Îles Canaries, o la historia natural de las Islas Canarias, el trabajo más importante de la historia científica del archipiélago. Ambos, Webb y Berthelot, colaboraron estrechamente durante cerca de 20 años en la redacción de esta obra capital, en la que también participaron los mejores zoólogos y botánicos del momento, la mayoría franceses, así como acreditados dibujantes y grabadores. La publicación vio la luz en París entre 1835 y 1850. Primero en forma de fascículos y luego en 13 volúmenes, uno de ellos un atlas de gran formato. Savant Berthelot, el principal redactor de la obra, se ocupó fundamentalmente de la etnografía, de la historia de la conquista y de los antiguos pobladores canarios, que él denomina genéricamente guanches, así como de la geografía física, con mapas de gran calidad, de la estadística, una suerte de economía aplicada de la época, y también de la geografía botánica. Su participación fue asimismo importante en las secciones de geología y zoología.
Cuando Berthelot vuelve en 1847 a Tenerife para ostentar la representación consular de su país, aprovecha para continuar y ampliar sus estudios canarios, como los que dedicó al cultivo de la cochinilla o a la pesca, además de participar activamente en la vida cultural y social insular, e incluso en la política, con su decidido apoyo a la ley de puertos francos y otras propuestas. Todo ello le valió que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lo nombrara hijo adoptivo 4 años antes de su fallecimiento en 1880. Berthelot también es considerado el pionero de los estudios antropológicos en las Islas Canarias, sentando los fundamentos de esta disciplina en su Etnografía y Anales de la Conquista de las Islas Canarias, una obra de 1842, que completaría a los 85 años con las Antigüedades Canarias. Sin embargo, la antropología canaria no despertó el interés de la comunidad científica europea hasta que en 1871 el célebre médico Paul Bococard señalara las semejanzas tipológicas entre la denominada raza guanche y el hombre de Cormañón, descubierto poco antes. Y ello a partir de una colección de cráneos canarios que Berthelot había depositado en la École des Hautes Études de París. Más tarde, y con el fin de confirmar esta hipótesis, secundada por otros antropólogos franceses de renombre, como Armand de Quatrefages o Ernest Ami, el cónsul francés enviaría otras muestras de cráneos serreños y gran canarios. Muy poco después, en 1877, René Vergnaud, uno de los aventajados discípulos de Brocard y que llegaría a dirigir el Museo de Etnografía de París, se trasladaría al archipiélago canario para llevar a cabo una primera misión científica que se prolongó por espacio de 2 años. Durante este tiempo, y con la ayuda de investigadores locales, consiguió recabar numerosos datos sobre los indígenas canarios y recopilar bastantes materiales, momias, cerámicas, utensilios domésticos y ornamentales, armas, que luego enviaría al Museo de Historia Natural de París, más tarde depositado en el Museo del Hombre, y Vergnaud volvería a las islas en 5 ocasiones más, a lo largo de las cuales logró forjar una sólida relación con el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria, una sociedad científica fundada en 1880 a iniciativa del médico y científico gran canario Gregorio Chili Naranjo, que se había formado en Francia. A partir de la gran colección de restos aborígenes de esta institución, y permítaseme el término aborigen aquí, el antropólogo francés llevó a cabo minuciosos estudios que le permitieron clasificar distintos tipos raciales en el archipiélago antes de la conquista franco-castellana. Además de varios informes y de un buen número de artículos sobre los guanches y otros temas canarios, su obra más conocida es, lo digo en español, 5 años de estancia en las Islas Canarias, fruto de los datos recopilados durante su segundo viaje entre 1884 y 1888, cuyo objetivo principal era no solo dar a conocer las particularidades de cada una de las islas del archipiélago, sino también llamar la atención del gobierno francés sobre las ventajas que se podrían obtener desde el punto de vista comercial y turístico, y hay quien dice también sí político. Como detalladamente señala el historiador José Farrugia, a Berthelot y Vergnaud se debe que los antiguos pobladores canarios se convirtieran en principales protagonistas de las discusiones que se entablan en el último tercio del siglo XIX entre las distintas escuelas antropológicas europeas. En definitiva, la aportación de viajeros franceses como Bory de Saint-Vincent, Savant Berthelot o René Vergnaud ha sido fundamental no solo para interpretar el pasado de las islas y de sus habitantes, sino también para desvelarlo y divulgarlo entre la sociedad canaria contemporánea, lo que se suma a las contribuciones realizadas por otros muchos científicos, franceses y de otros países, que fijaron su mirada en el archipiélago canario entre los siglos XVIII y XIX
principalmente. Todavía podría citar la interesante labor realizada por Charles-Joseph Pitard en el campo de la botánica, quien entre 1905 y 1906 catalogó nada menos que 1.325 especies canarias, de las que señaló 67 como nuevas. O también podría citar al astrónomo Jean Mascart, que en 1910 ya anunciaba las excelentes condiciones de las cañadas del Teide para llevar a cabo observaciones científicas, y cuyos experimentos contribuyeron a impulsar la creación en 1959 de lo que hoy se conoce internacionalmente como el Instituto de Astrofísica de Canarias. Sin embargo, creo que los ejemplos que he mostrado hasta ahora constituyen un ejemplo que ilustra sobradamente el interés y alcance de la huella francesa en Canarias. Muchas gracias.